Buenas noches a todos nuevamente. Ingeniero William. Buenas noches, Samuel. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Vamos a empezar esta noche el webinar. Les saluda el ingeniero Samuel Alcalde, a nombre de la empresa Alimencorp. Les damos la bienvenida a este webinar denominado Formulación en cerdos, donde vamos a ver algunos aspectos básicos como son qué criterios de formulación tenemos que tener y en las raciones al mínimo costo, y también saber qué ingredientes disponibles tenemos en estos tiempos de crisis que estamos atravesando a nivel mundial. Para esto, quiero presentar a nuestro ponente de esta noche, que ya lo conocemos, y le agradezco de antemano nuevamente, ingeniero William Quevedo. El ingeniero William es ingeniero zootecnista, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con estudios de posgrado en nutrición. Es docente de la Universidad Mayor de San Marcos, la Facultad de Medicina Veterinaria, y es especialista en formulación de raciones balanceadas. Ingeniero William, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta noche yo sé que va a ser de mucho provecho para nosotros los profesionales y para los productores. Le dejo en sus manos, ingeniero William, y por favor, adelante. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a la invitación hecha por Alimencorp hacia mi persona para compartir algunas ideas de formulación de raciones, negocio en el cual me encuentro desde hace muchos años involucrado. Así que vamos de frente a hablar de la formulación. Voy a apagar de repente mi cámara para darle más fluidez a la transmisión y que se pueda ver la presentación que voy a compartir en este momento. A ver, estaba viendo un poco las noticias. Esto está por acá. Ya. Ok, ¿me confirman si se ve la pantalla de inicio, la carátula? Conforme, sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces avanzamos. Aquí tengo mi puntero láser también listo. Se trata de la producción de cerdos. La carne más consumida en el mundo, en este planeta, es cerdo. De tal manera que estamos ante una industria muy interesante que en el Perú todavía está en pleno desarrollo. De hecho, las crianzas de cerdos están en aumento. Están aumentando su capacidad instalada, su número de madres, porque aún tenemos un consumo per cápita bajo, pero que está subiendo. Así que hay un mercado potencial muy interesante en esta especie y en esta carne tan sabrosa como lo es el cerdo. Entonces, lo que yo voy a desarrollar corresponde a la importancia de la alimentación, criterios sobre el uso de ingredientes, criterios sobre el uso de los nutrientes y finalmente el tema del balanceo de raciones. La alimentación de los cerdos significa por lo menos un 70% del costo total de producción. Los otros costos, genética, sanidad, son de menor envergadura, son importantes, pero es la alimentación el que determina el principal costo de producción, el más importante costo de producción. Y acá tengo un detalle. Por ejemplo, en esta lámina desarrollada por la empresa Tahuanpapic, nos explica muy bien cómo una mano de obra directa puede ser un 5% del costo total de producción, pero es la alimentación 76% costo total, dentro del costo total lo que representa la alimentación. El resto de conceptos son de menor envergadura. Entonces, ampliamente es la alimentación quien explica mejor el costo de producción del cerdo. Así que sobre este punto es realmente importante conversar y detallar, porque acá está la economía y la plata. Los ingredientes que podemos utilizar para alimentar cerdos, ya sean los clásicos,
serán de origen vegetal o de origen animal. Los alternativos también tenemos en las mismas categorías, de origen vegetal y de origen animal. Y luego veremos los aditivos, diferentes aminoácidos, enzimas o aditivos que no son nutricionales, no aportan nutrientes, pero sí aportan algo que es útil. Por ejemplo, previenen el ataque de los hongos o previenen los efectos detrimentales de las micotoxinas, como secuestrándolas, atrapándolas. Son importantes. Al día de hoy no hay duda. Entonces, para los ingredientes que vamos a comprar, necesitamos saber de ellos su valor nutritivo y también comprender que hay cierta variabilidad. No siempre tienen la misma cantidad de proteína o energía y contienen en muchos casos componentes antinutricionales que hay que tener en cuenta para evaluar el riesgo. Usar un ingrediente tiene un riesgo. Este va a ser pequeño, mediano o grande, pero hay un riesgo siempre. Un riesgo de que venga con un valor nutricional muy bajo, un riesgo que tenga factores antinutricionales como por ejemplo la soya para un lechón, que tiene componentes alergénicos que causan problemas de digestión al lechón y una serie de carbohidratos también que causan gases. Entonces, el precio del producto, esto es sin duda relevante en esta época. Maíz, un sol 40, torta de soya, 2 soles 50, una cosa de locos. Y esto no tiene hasta cuándo parar. Todos me preguntan, ingeniero, ¿y hasta cuándo van a volver los precios normales? Pues no lo sé. No tengo la bola mágica para adivinar esto. Yo espero que esto termine pronto, yo espero que termine en julio, agosto, yo espero, pero depende de muchas cosas. Habrá que preguntarle a un gurú, a esos expertos de mercado, para que intente pronosticarnos hasta cuándo tendremos esta alza de maíz y soya. En algunos casos, los ingredientes, más allá de dar nutrición, dan salud, promueven la salud. Luego veremos ese detalle. ¿Quién produce ese ingrediente? ¿Juancito Pérez, el chino de la esquina, o una empresa seria, o una empresa que tiene protocolos de seguridad y de calidad, que está en constante evaluación? ¿Quién produce este tipo de producto? Es importante saberlo, porque hay fabricantes informales de materias primas de todo tipo y que adulteran los productos por querer ganar un dinero más. Le echan más cáscara, le echan arena, le echan diferentes cosas para adulterar. Entonces yo necesito confiar en un fabricante, en un proveedor y tenerlo evaluado constantemente, ¿no? ¿Se trata de un producto genérico o es que vas a comprar un producto de marca? Marca con garantía, porque hay de todo, ¿no? Al día de hoy recibimos zapatillas chinas, celulares chinos, ¿no es cierto? O productos de marca, ¿no es cierto? Los cuales van a tener una mayor seguridad, eficacia, más confianza en que el producto funcione bien o funcione por un mayor tiempo, ¿no? En el caso de un aparato electrónico. En el caso de aditivos o ingredientes, y de que funcione bien, que cumpla su función. Ejemplo, cloruro de colina. ¿Vas a comprar un cloruro de colina genérico? Pues no ayuda mucho, más bien inflama el intestino. O vas a comprar un cloruro de colina de marca, correcto, que sería una natural, por ejemplo, ¿no es cierto? El fabricante del producto, del aditivo, del insumo, conoce su producto, tiene análisis nutricionales, análisis de sustancias tóxicas, histaminas, por ejemplo, ¿no es cierto? En el caso de la harina de pescado. eh, y tiene investigación propia en su producto, en su aditivo, ha hecho diferentes niveles de uso para saber cuál es el nivel de uso más recomendado. Ejemplo, Alimencor. Alimencor ha hecho estudios con los productos que tiene. Yo conozco perfectamente el estudio que se hizo con Proteica, ¿no? En la Universidad de La Molina. Entonces, esas son las cosas importantes, que el fabricante asegure una buena calidad y que luego haga estudios de investigación propios. Interesantísimo punto a considerar.
El producto está en constante evolución o mejora, que es importante. Hay empresas que fabricaron hace 10 años un producto y al día de hoy siguen usando la misma receta, cuando eso no es así, señores. La técnica, la tecnología avanza y todo producto debe ir evolucionando, como los celulares, los modelos, los autos, etcétera. Los aditivos y los productos, claro que sí. Entonces, estoy seguro que los productos de Alimentor también irán evolucionando en mejor control de calidad, en enriquecer más su funcionalidad, en diferentes conceptos pueden ir mejorando el producto para asegurar cada vez algo mejor para el productor. De eso se trata. Las materias primas, pues las conocemos perfectamente, el maíz, la soya, la integral, el afrecho, que está escaso, los fosfatos, los carbonatos, estos son como que más baratos, pero no, sin embargo, no significa que no son importantes. Ahora mismo acabo de venir de viaje recolectando una muestra de carbonato de calcio bastante peculiar. Cuando vea la lámina de carbonato de calcio, mencionaré. Aminoácidos son chinos, son genéricos, son de marca de respaldo, porque ocurre que la gente usa una metionina genérica y luego ocurre que si produce huevos, el huevo se le achica. ¿Qué pasó? No está funcionando la metionina, porque compraste una metionina genérica, esa baratita, y al final probablemente tengas problemas de tamaño de huevo o de menor producción por no darle lo suficiente cantidad de aminoácido metionina a las aves de postura. Pero en este caso estamos hablando de cerdos, ¿eh? Solo fue el ejemplo. Hay diferentes ingredientes líquidos que pueden participar, como el aceite. Entonces, hay que especificar cuando formulemos raciones. Les recomiendo que especifiquemos. Vas a trabajar con maíz, ya lo sé. Pero ¿qué maíz es? ¿Nacional o importado? Porque es importante diferenciarlo, porque tienen valores nutricionales parecidos, pero diferentes. En proteína hay diferencia, por lo menos un por ciento de diferencia en proteína. Y eso, como este producto se usa bastante en la fórmula, impacta en el aporte nutricional que da. Por lo tanto, no estoy para necesito precisar la formulación, necesito más específico. ¿Qué tipo de maíz? ¿Con cuál me has formulado? Y lo mismo pasa con la torta de soya. La torta de soya de baja proteína o de alta proteína tiene que usted especificar, porque yo no va a hacer que yo haga una fórmula con alta proteína y usted lo que consigue es la soya de menor proteína. Entonces no condice lo que yo diseñé con lo que usted preparó. ¿Correcto? Entonces acá tenemos un pequeño error, que tampoco es tan pequeño, ¿eh? Porque necesitamos disminuir estos errores a propósito de ser más precisos en la nutrición. Productos derivados de la torta de soya va a ser algo importante en los cerdos, sobre todo en los lechones, porque como ya iba adelantando, los lechones no pueden digerir al principio de su vida bien la torta de soya. Entonces, habrá productos como el aislado proteico de soya, el concentrado proteico de soya o los productos fermentados de soya. Ahora mismo me sé que Alimentor tiene directamente ha importado un producto derivado de soya muy interesante que en algún momento debemos indagar más sobre sus propiedades. Pero en forma básica, los productos derivados de soya son más digestibles que las tortas de soya convencional o en todo caso tienen menos antinutrientes que los productos de torta de soya tradicional, porque tienen un proceso que los libera de sus problemas o mejora su digestibilidad. Entonces, habrá que interesarse en este tipo de productos para los lechones. Sin duda van a ser más caros que la torta de soya, pero es que lo bueno cuesta. En los lechones yo no estoy buscando costo barato. En los lechones yo estoy buscando un alimento que sea más digestible, con menos antinutrientes, que me permita un crecimiento rápido del lechón. Y eso voy a tener una oportunidad con los productos derivados de la soya. Harina integral de soya es una opción con mucha energía, con mucho aceite a su interior, pero que la verdad a mí no me gusta usar mucho porque tiene mucha variabilidad en su procesamiento térmico. Entonces a veces me ha jugado una mala pasada usando mucha integral y teniendo problemas de tránsito rápido o alimentos sin digerir.
Un producto muy especial en este rubro de lechones es el plasma animal ultrafiltrado, que puede ser porcino o puede ser bovino. El plasma es una proteína funcional que va a ser interesante para los lechones. Nadie duda de eso. Nadie le quita el lugar al plasma a nivel mundial como proteína funcional para fortalecer el sistema inmunológico de los lechones. Eso quiere decir que da algo más que la nutrición, da salud. Muy interesante. Suero de leche, sí, pues los lechones al principio de su vida necesitan algo de lactosa. Usted puede conseguir sueros de leche de diversas calidades y hay que usarlo en alimentos de lechones. La harina de pescado es importante ingrediente de origen animal que usted puede conseguir con cierta dificultad, porque la mejor harina de pescado es cierto que se va para el extranjero y la no tan buena se queda por acá. Habrá que buscar algún proveedor confiable, tenerlo bien marcado para asegurarnos que siempre nos dé de la buena, porque si no va a estar dando un pescado contaminado con arena, con tierra, pues nos va a causar intoxicaciones y eso no queremos. Algo similar pasa con la harina de carne y huesos. Las harinas de carne y huesos son productos proteicos de origen animal que van a tener alta digestibilidad, pero por su proceso de producción son productos delicados. Tanto el pescado como la carne se pueden malograr, se pueden podrir, ¿no es cierto? Entonces, ocurre formación de aminas biogénicas y si el producto no es fresco y no está bien conservado, pues lo que va a causar es una intoxicación. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de escoger un buen proveedor de harina de carne y hueso. Yo es en este punto donde he conocido a Alimencor, porque yo formulo también dietas para perros y para peces. Y en estas especies sí que utilizamos este tipo de productos. He podido hacer mi evaluación de proveedores y no cabe duda la calidad de la harina de carne y huesos que dispone Alimencor, no me queda duda. Aceite vegetal de buena calidad. Es indispensable, pero a veces la gente busca ahorrar dinero y usa aceites vegetales baratos que a la final lo que causan es intoxicación porque vienen adulterados, vienen oxidados, adulterados y con muchísimos problemas. En algunos casos, en marranas, utilizaré su producto de trigo, no en lechones, quizás tampoco en gorrinos, pero quizás sí en marranas, porque es un producto de menor digestibilidad, que no aporta muchos nutrientes para animales jóvenes. Entonces hay un sinnúmero de productos más, ligantes de peles, enzimas, fitasas, silanasas, inhibidores de hongos y una serie que cada día crece más la cantidad de aditivos, probióticos, prebióticos, hepatoprotectores, promotores, diferentes sustancias que cada vez llegan y hay que estar evaluando y pensando si son ciertos o es un cuento chino. Porque ahora últimamente me hablan que las vitaminas, los derivados de las vitaminas dan energía y eso está complicado aceptar esas teorías. Las vitaminas cumplen unas funciones metabólicas, pero no es su función dar energía. La energía proviene de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. No obstante, hay compañías que hablan cosas un poco raras que la verdad que dejan mucho que desear. Entonces, el maíz, por ejemplo, en este caso americano, tiene que ser analizado, caballeros. No quisiera decirle cada mes, quisiera decirle cada lote. Oiga, al menos cada 3 meses. Oiga, al menos cada 6 meses. Lamentablemente muchos granjeros no analizan casi nunca, ¿no? sus ingredientes. Y hoy en día, mire que un análisis químico proximal puede costar 160 soles como mínimo. Pues es necesario hacerlo una vez al año. Si solo analiza proteína, son 40, 50 soles, pues al menos, ¿no? Eh, pero también existen compañías comerciales que nos dan servicio gratuito de análisis NIR y de esa manera rápidamente nos dan una estimación. Quiero que quede claro esto. El NIR es una estimación. La gente a veces le tiene una fe ciega al NIR y después se van de cara. Siempre es necesario tener análisis químico proximal y respaldarlo con el NIR,
porque a veces el NIR nos ha dado valores bastante confusos, ¿eh? Entonces, varía, la proteína varía de estas muestras de maíz americano. La torta de soya tiene también variaciones dependiendo de la marca, la procedencia, si es low pro o high pro. Entonces, habrá que tener un dato interesante de sus nutrientes, inclusive de sus sustancias antinutricionales, como es el inhibidor de tripsina, ¿cierto? La solubilidad en KOH, la actividad, varios factores de calidad en realidad que tiene cada producto que tiene toda una ciencia detrás. La harina integral de soya tiene un valor de grasa mucho mayor. Cuidado con la humedad. Hay empresas que no sé qué hacen o qué no hacen, que nos entregan una harina integral de soya que no dura ni un mes en el almacén y ya se está endureciendo, apelmazando, está creciendo los hongos ahí y eso causa micotoxinas y todo. De repente no le sacan bien el agua que tenía ahí, no lo secan bien, o de repente no sé qué estarán haciendo, la verdad. Son teorías de conspiración que no voy a hablar hoy día. Entonces, su producto de trigo es un producto fibroso de relleno, de volumen, que no es útil ni para lechones y muy poco para gorrinos. Sí en marranas, porque tiene fibra. La fibra es útil para todos nosotros para evitar el estreñimiento, ¿no? La constipación. Entonces, esto ayuda a que el tracto digestivo se mantenga en movimiento y no se atasque. En las marranas esto va a ser útil, evitar el estreñimiento. Lastimosamente, este producto se puso muy caro y sin duda escaso. Y hay empresas que han hecho cosas raras de emergencia buscando un reemplazo. Podemos discutir esto si es que hay alguna pregunta al final sobre este tema. Entonces llego a la harina de pescado, que hay diferentes calidades, estándar, prime, super prime. Lo importante es que sea vaporizada y no cocinada a fuego directo, primera diferencia. La vaporizada es un proceso térmico más suave, porque esta proteína es fina y tiene que conservar su calidad con una eh, evaporación, ¿no es cierto? Cocinada al vapor, es lo que quiero decir. Entonces, la proteína varía, pero también tiene contenido de cenizas, histaminas, acidez, peróxidos. La idea es que no tenga mucho de microbios, ¿no? En algunos casos negativos y en otros casos menores de tantas unidades formadoras de colonias. O sea, es un producto que es muy predecible, muy delicado, tiene un riesgo. Usar harina de pescado tiene un riesgo. Dependiendo de qué proveedor compre usted, el riesgo es mayor o el riesgo es menor. Pero sin duda que es un producto estabilizado, ¿no? Se le han echado diferentes sustancias para eliminar microbios y para estabilizarlo. Ejemplo, antioxidantes. Es una manera similar a la harina de carne y hueso, ¿no? Que también ha sufrido un proceso de cocción. Los amigos de Alimencor son especialistas en este tema de harinas de carne y ha sido estabilizado con antioxidantes, sustancias para eliminar algunos patógenos y estabilizar el producto para su venta. Lo concreto es que necesitamos siempre aceite. El aceite va a ser útil para que el alimento no sea tan harinoso, polvoso, seco y se coma mejor. Un aceite de este tipo es lo mejor que pudiéramos conseguir. No obstante, muchas veces lo que se consigue es un aceite crudo de soya. Un aceite crudo que debería ser de este color que estoy señalando con mi puntero, debería, pero que en la práctica muchas veces yo veo de este color. Esto quiere decir que es un aceite quemado, reciclado, un aceite. He escuchado historias de conspiración que dicen que hasta que le echan aceite de carro quemado, oiga, para adulterarlo. Es que es la única explicación de cómo de este color me pasa a este color. Hay que tener mucho cuidado con los aceites porque representan un gran riesgo. Entonces hay que ver a qué proveedor le compra. Yo no puedo poner la mano al fuego por ningún proveedor porque ya vi que ninguno es santito. Hay que estarlo chequeando y chequeando porque a veces te envían el bueno y cuando te das vuelta ya te envían el malo. Y te causan una intoxicación tremenda y los parámetros se caen y todo, y hay evaluaciones que hay que hacer en el laboratorio más allá del peróxido que pueden ser interesantes para complementar la calidad de lo que estoy recibiendo. Y esto hay que hacerlo con cierta frecuencia porque, lo digo, el comerciante es vivo. Primero me envía el bueno y a la siguiente el malo. Y ahí es donde me voy de cara.
Más estable es el aceite crudo de palma. Como tiene un color rojizo, amarillento, anaranjado, es más difícil de adulterar, pues, ¿no? Porque si yo le echo el aceite quemado, lo oscurezco, entonces me daría cuenta porque estaba adulterado. No obstante, no significa que no adulteren el aceite de palma, sí lo adulteran. Esta gente son alquimistas, creo. Dominan la química que da miedo. ¿Qué cosa le echarán? No lo sé, pero me lo adulteran también. Entonces hay que también tener controles de seguridad con el proveedor del aceite de palma para evitar intoxicaciones en el campo con los animales, ¿eh? Menciono ahora el carbonato de calcio, un producto que se ve así. No obstante, yo acabo de recopilar muestras, lo mismo pero en color negro. Primera vez que veo. Oscuro, totalmente negro. Vamos a hacer el análisis, pues a ver si tiene el calcio que debería tener. Vamos a ver si tiene una solubilidad que debe tener para poder calificar a ese yacimiento, a esa mina, a ese proveedor, ¿no? Porque el color me es muy raro que sea negro. Así que tendré que analizar y poder mirar si realmente es útil en el análisis químico, ¿no? Es un producto barato, 15 céntimos, 20 céntimos el kilo, pero no porque sea barato significa que no lo debo olvidar. Debo hacerle su análisis. Sin duda, en las aves que ponen huevo es algo más crítico, ¿no es cierto? Pero en un cerdo también es importante saber si el carbonato de calcio que usas tiene 36, 37 de calcio o tiene 20. Ojo con eso, no vaya a ser que sea piedra molida, piedra cualquiera, digo yo. El fosfato, eh, hay varios tipos de fosfato. Habrá que utilizar uno bueno, porque si el fosfato falla, lo que vamos a tener es problemas de consumo de alimento. El animal come más porque está necesitando fosfato. No está cubriendo sus necesidades porque estás usando un producto muy chino, muy genérico, que muy aparte que no tiene el fósforo que dice tener en la bolsa, muchas veces puede tener incluso metales pesados, vanadio y otras cosas más, que complican la absorción de otros nutrientes. Entonces, los aditivos, caballeros, se usan tan poco que no debemos mezquinar en ellos, debemos buscar buenos aditivos, porque si no funcionan bien, voy a tener un problema de crecimiento, un problema de huesos, un problema de metabolismo, por no tener los nutrientes completos que el animal necesita a disposición. Entonces, conociendo cada uno de mis insumos y la reputación de mi proveedor, uno debe hacer una tabla similar a esta. Yo he hecho mi tabla, pero en realidad cada productor, cada granjero debe hacer su propia tabla en función a su tipo de proveedor, ¿no? Y entonces diremos, el arroz partido es una alternativa muy interesante para reemplazar el maíz amarillo, que está tan caro. Esperemos que el arroz partido tenga un precio menor que el maíz y pudiéramos utilizar hasta 30% o hasta 40% en edades avanzadas. Lógico que el arroz partido tiene que ser molido porque los cerdos no tienen molleja. Así que el arroz tiene que ser molido, caballeros. El polvillo de arroz lo utilizo a partir de un alimento de inicio, puedo comenzar a usar, pero mirando al proveedor. Yo estoy poniendo acá un proveedor del norte, porque si yo voy a conseguir polvillo de arroz en Lima, prefiero no usar en lechones polvillo de arroz, por el riesgo que significa. En el norte, quizás también en Camaná, pueda conseguirse un polvillo puro, sin adulteración, sin cascarilla de arroz. Entonces, de acuerdo a eso, ¿le pongo o no le pongo? Ya depende qué tanto quiere usted arriesgar. Ya para edades más avanzadas, el nivel de uso puede ser mayor, ¿ok? En un producto que es un subproducto de la pulidura del arroz. El afrecho de trigo no lo uso en lechones, producto de baja digestibilidad. Recién en los gorrinos y no hay duda en las marranas, me es muy útil el producto para disminuir las posibilidades de estreñimiento porque aporta fibra y la fibra estimula el tracto digestivo. Plasma, el plasma que puede ser porcino o bovino, lo más importante, ultrafiltrado, porque si no viene ultrafiltrado tiene todas las sustancias que se usaron para la coagulación.
para evitar la coagulación. Cuando se recoge la sangre, yo no sé si será lo mismo con los amigos de Alimencor, cuando se recoge la sangre, se le echa anticoagulante para que no se coagule la sangre y no se distorsione la misma. Y estando así, se refrigera y se manda a las plantas de producción. Pero luego, ese adicional de anticoagulante se tiene que extraer. Se hace un proceso de ultrafiltración, porque si no, hay muchas cenizas, muchos minerales que pueden causar disturbios gástricos, diarreitas fisiológicas, pero que nadie le gusta ver a sus lechones con diarrea, ni siquiera fisiológica. Entonces, en lechones, caballeros, es obligatorio el uso del plasma. O sea, nadie puede negar la evidencia robusta que hay de las ventajas de usar plasma en alimento destetador de lechones. Lamentablemente, el plasma es un producto muy caro y siempre se está buscando con qué reemplazo, con qué reemplazo. Pero al día de hoy, el plasma es irreemplazable. 5% es lo mínimo para un alimento destetador. Lechones más grandes pueden ya necesitar menos dosis de plasma. La idea es fortalecer el sistema inmunológico. Acá me equivoqué. Es el mínimo. El producto es tan caro que usted tiene que forzarlo a utilizar, porque de por sí el programa de mínimo costo no va a usar plasma. Cuesta más de 30 soles un kilo, más de 30 soles. Entonces es demasiado caro. Así que habrá que forzarlo porque usted sabe que es un alimento funcional. En marranas lactantes y gestantes hay estudios que indican la conveniencia del uso cuando se trata de problemas reproductivos severos o problemas de PIRS. Granjas con PIRS van a recibir buenos beneficios de usar ¿cuánto? 0.5% de plasma en su alimento de marrana gestante y lactante. No es que va a curar el PIRS, pero va a ayudar a una recuperación mejor de los parámetros cuando reciben plasma que cuando no lo reciben, estando la granja positiva PIRS. Entonces, la torta de soya, hay dos calidades, de Low y de High Pro, se utiliza poco, se restringe el nivel de uso en lechones. No hay buena digestión de este ingrediente por parte de los lechones, hay alergias y cosas así. Así que una vez que ya van creciendo, ya le voy soltando la torta de soya. Pero luego ya el alimento es menos proteico, entonces tampoco se necesita mucho, ¿cierto? Al principio los alimentos de lechones son muy proteicos. Luego, conforme avanza la edad, el alimento del lechón es menos, del animalito es menos proteico. Y luego ya el alimento de marranas lactantes es más proteico que el de gestación. Acá ya no hay problema, los animales ya son maduros fisiológicamente y digieren muy bien la soya. Pero es que necesito reemplazar una parte de la soya. Yo hablé hace un momento sobre los productos derivados de soya, como los fermentados de soya que Alimencor tiene, que sin duda va a ser una gran alternativa para reemplazar torta de soya, porque esto tiene un límite. Integral de soya no me gusta usar a mí. Después ya de los 21 días comienzo a usar un poquito, si es que puedo, y ya en marrana se usa más. El girasol, usar muy poco, un producto que tiene fibra también y que puede ser útil más en las marranas. La harina de pescado, mire, la harina de pescado de buena calidad, esa Super Prime, hasta 10%. El problema es dónde la encuentro, porque si usted va a encontrar una harina de pescado de un desconocido, mejor no uso, caballero. Tiene que ser algo bueno y que le garanticen que no va a causar intoxicación y que no está adulterada. Y en ese caso, 10% sería mi máximo. Luego, para el acabado, termino en 5 para no darle sabor a la carne. Y en marranas puede usarse tranquilamente 10%. Harinas de carne y hueso, que son productos utilizados a partir de lo que produce un camal, un centro de faenamiento, amerita un riesgo, igual que el pescado en realidad. Y la verdad que a mí, yo voy con mucha cautela acá. En lechones de preinicios, de destete, prefiero no usar. O sea, mi riesgo total, cero. No quiero riesgos acá. Hay un riesgo, siempre hay un riesgo. En todo producto hay un riesgo. Pues en lechones prefiero evitar ese riesgo destetador. ¿Ok? Y ya comenzaré a usar un poquito conforme ya el animal sea más maltón
y puede usar ya en gorrinos más, 5%, miren gorrinos, y en marranas ya puede usar más cantidad, ¿ok? Es mi posición y mi experiencia, ¿no? Prefiero apostar por algo más fino, no importa que sea costoso. Fermentados de soya, plasma, hemoglobina, que me faltó acá, etcétera. El aceite es sin duda importantísimo para un animal. Estimula el consumo, evita los polvos, y así que se tiene que usar un mínimo de 1%. Si es de soya o de maíz, sería lo ideal. Pero si hay de palma, habrá que restringirlo un poquito porque la digestibilidad de la palma no es tan buena por su contenido de ácidos grasos. Pero a veces lo ideal no es lo que se presenta en el campo, ¿no? Hay que usar lo que tenemos. Lo importante es que no estén adulteradas, que no sean tóxicas, eso es lo que quiero decir. Los sueros de leche, aquí hay diferentes tipos de suero de leche, 25% con un valor máximo en función al requerimiento de lactosa, y luego ya llega un momento en que dejan o muy poca lactosa y luego ya no usan, pues, ¿no? Ya no es útil la lactosa para los gorrinos. Entonces, con este tipo de tablas, usted debe ir ajustando en realidad de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su proveedor, usted dirá si sube el nivel o baja el nivel de cada uno de los ingredientes que yo estoy presentando acá en mi tabla modelo. No obstante, las tablas de nutrición de las fuentes científicas como el FETNA nos permiten tener una idea de la composición nutricional, niveles de uso y recomendaciones de un conjunto de científicos de España. Ellos mismos elaboran ecuaciones de predicción para saber cómo calcular la energía en función a la proteína, a la grasa, al almidón, etcétera. Se calcula una energía para el ingrediente. No obstante, también existen empresas alemanas que fabrican software como el AminoDat 5.0, en donde usted encuentra una gran base de datos de ingredientes, su composición nutricional eh, y su valor energético, ¿no? Del mundo, de Europa, de Latinoamérica, Norteamérica y, como no, de Perú también, en base a muestras que hay que siempre estar enviando a esta empresa para que tengamos la base de datos de Perú. En base a estas múltiples análisis que esta empresa ha hecho, se desarrollaron ecuaciones de predicción para los aminoácidos. O sea, si usted tiene un maíz que el lote llegó con 7.10, con las ecuaciones de predicción en proteína bruta, que cuesta 60 soles hacer un análisis de proteína bruta, usted necesita encontrar la composición de aminoácidos, porque más importante que la proteína son los aminoácidos, y son muchos los aminoácidos que nos interesa controlar. Así que esta empresa alemana ha desarrollado ecuaciones de predicción donde colocando el valor proteico sale el valor de aminoácidos. Y de esa manera podemos tener una estimación para tener una formulación más exacta, ¿no es cierto? Más precisa. Porque la nutrición es de aminoácidos, no cabe duda. Y necesito ser fino ahora con mi formulación, pues no, porque ¿qué pasa si el maíz viene con 7.10, pero usted en su base de datos lo tiene con 6.9? Pucha, va a tener un alimento sobrecosteado, pues no, porque va a tener que usar más, ¿no es cierto?, de ese ingrediente para cubrir proteína, cuando usted tiene más en la realidad de aporte de aminoácidos. Entonces, ese tipo de situaciones al día de hoy, con los costos que están en el maíz y la soya, no son admisibles, no son negociables. Usted debe hacer un análisis permanente de sus ingredientes para tener de ellos un detalle nutricional con mayor exactitud que le permita formular con menores márgenes de seguridad. Porque si este lote del maíz es 7.10, pero usted dice, no, pero 6.9, pues le pongo margen de seguridad. Caballeros, estamos en un momento que hay que disminuir los márgenes de seguridad. Tenemos que hacer análisis y ponerle lo que salió del análisis. Porque usted con un margen de seguridad lo que va a hacer es encarecerme la dieta. En fin, son algunas ideas que puedo brindar al propósito del tema de los análisis nutricionales de los ingredientes. Decía yo que de los nutrientes, solo la proteína,
la grasa y los carbohidratos dan energía. La energía no proviene ni de las cenizas, ni del agua, ni de las vitaminas. Y digo esto que es tan básico porque al día de hoy hay empresas que están realmente proponiendo cosas un poco raras. Así que tener cuidado y repasar la nutrición básica para saber de dónde viene la energía. El cerdo, es importante conocer su tracto digestivo, el cual recibe el alimento, aplica jugos gástricos con ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Eh, y luego digiere y absorbe el alimento. Lo que no se absorbe se va al intestino grueso. Pero en este tubo digestivo, en esta carretera digestiva o autopista digestiva, viven microbios, viven poblaciones de microbios alojados en diferentes zonas, ejemplo en los ciegos, ¿ok? Viven microbios, los buenos y los malos microbios, los que ayudan y los que fastidian. Pero todo esto forma una comunidad de vecinos que están ahí y que conviven en un equilibrio o eubiosis. Pero a veces ocurren situaciones en que el animal recibe alguna toxina, algún microbio, algún virus, alguna bacteria, alguna coccidia, protozoario, que causa un desequilibrio del vecindario. Y el vecindario se vuelve un infierno. Y en ese sentido, las bacterias patógenas dominan. Clostridium, Escherichia coli, Salmonella, dominan y causan inflamación del intestino, mala digestión y absorción del alimento, diarreas. Y mire, ve, a partir de estas lesiones en el intestino o huecos, puede haber también migración de bacterias hasta los pulmones. A partir de un problema digestivo, podemos terminar en un problema respiratorio. Es lo que estoy sustentando. Así que es importante tener esta autopista digestiva íntegra, eh, bien asfaltada, sin baches, sin huecos. Y para eso hay que usar insumos de calidad, proveedores de calidad y algunos aditivos que van a ser útiles, como los secuestrantes de micotoxinas, porque las toxinas pueden hacer hueco al intestino y eso no es conveniente por ningún concepto. Así que acá no hay un órgano de molienda de alimentos, así que tiene que estar todo bien molido para que el cerdo lo pueda digerir. ¿Ok? Entonces, el problema es que los requerimientos de nutrientes que tiene un animal eh, han sido estudiadas en Europa, en España, en Estados Unidos, en Canadá. No obstante, no existen datos específicos para Perú, para el tipo de clima, para el tipo de ambiente. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que yo te reciba de requerimientos nutricionales de las casas genéticas son referencias que luego yo tengo que modificarlas para adaptarlas a mi realidad de Perú. Por ejemplo, acá tengo de la empresa genética PIC los datos requeridos para hacer un alimento para berracos. Berracos adultos necesitan un alimento que pueda tener 3020 a 3240 kilocalorías, ¿no? Como fibra detergente neutro, mira qué interesante dato, para evitar estreñimiento y cosas de esas, 11%. Ácido linoleico, que es un componente de grasa que viene en los aceites, en la soya integral, en el maíz, etc. También hay ciertas referencias de recomendaciones. Y a partir de acá surge la lisina, 0.56 a 0.66% de lisina, lisina digestible. El resto de aminoácidos se expresan en función a ella, como una proporción ideal, en base a un perfil ideal que la casa genética te da como recomendación. El problema es que esto es PIC. Yo primero me pregunto, ¿los cerdos que usted cría son PIC? Porque si no son PIC, ¿qué le ponemos, no? ¿Le ponemos más o le ponemos menos? Por eso yo decía que los datos para Perú a veces no son exactos de lo que tenemos de literatura. ¿Por qué? Yo no sé si usted tiene la misma genética que PIC, yo no sé si usted ha hecho el cruce de Landras por York, ¿me entiende? Yo no sé si usted cría en un ambiente de selva, costa, sierra, y habrá que cambiar esto. Lo concreto es que hay datos que sirven como referencia
no es una Biblia. A partir de acá yo puedo hacer modificaciones para arriba o para abajo. Calcio, fósforo, sodio, etcétera, etcétera. Entonces, los cerdos, los gorrinos, los lechones van a alimentarse en forma libre a voluntad para engordar rápido, pero necesitamos diseñarles sus alimentos. Por ejemplo, estas son recomendaciones de PIC nuevamente para marranas lactantes y para primerizas lactantes. O sea, primerizas ya las adultas, y si usted quiere hacer un solo alimento y no hacerlo uno de primerizas sino de adultas, haría este de acá. Entonces, lo mismo, ¿no? Para un consumo de alimento, 5 kilos por día, 6.3, acá nos damos cuenta que las primerizas comen menos que las adultas, y en función a eso se le coloca, se necesita ciertos gramos de lisina por día. Acá está y acá está. La más grande necesita más. Y luego, en función a lo que come, se evalúa un porcentaje de lisina digestible que lleva el alimento de marrana primeriza o de marrana adulta. Y en función a eso y al perfil ideal de aminoácidos, los aminoácidos se expresan en función a la lisina. Entonces esto es importante porque los animales tienen que comer una cantidad de nutrientes, y en función a un consumo de alimentos se establece una concentración de nutrientes. Lo digo esto porque ahorita mismo hace mucho calor y los cerdos no están comiendo completo. Es probable que estén comiendo menos de la cuenta. Por lo tanto, están ingiriendo menos de lo que necesitan. Por lo tanto, habrá que hacer un ajuste a la concentración de nutrientes del alimento que están comiendo en función al consumo que manifiestan. Entonces, hay datos incluso de microminerales y todo este tema. Ya voy entrando al tema económico, porque sin duda, al día de hoy todos estamos preocupados por los costos de los alimentos de los cerdos, y en ese concepto son las enzimas la primera opción para disminuir los costos del alimento. ¿Ok? Usted debe estar usando al momento por lo menos 2 enzimas, mínimo 2 enzimas al momento. Y hay unos artículos muy interesantes que yo le puedo compartir si me escriben a mi correo, para que usted lea ideas de cómo aplicar enzimas a disminuir los costos de los alimentos. Hay conceptos de cómo sacarle el jugo al alimento al máximo posible utilizando solo 2 enzimas, una fitasa y una silanasa, y de esa manera ahorrar al máximo posible en minerales, en energía y en aminoácidos, usando solo 2 enzimas. Es que el fitato es un componente que está presente en todos los ingredientes vegetales. Acá lo presento, mire, este es el fitato. El fitato tiene, bueno, tiene oxígeno, tiene hidrógeno, tiene carbono y tiene fósforo. Acá está la P de fósforo. Inositol 6-fosfato. Este es el fitato. Este componente tiene fósforo, pero que el animal no puede aprovechar, porque el animal no tiene cómo romper al fitato. Pero para ese propósito se inventaron las fitasas. A través de las fitasas, que son enzimas que rompen al fitato en IP5, en IP4, en IP3, en IP2, en IP1, lo van rompiendo y liberando el fósforo que está atrapado en cada punta, en cada esquina, en cada carbono. Podemos ahorrar, o sea, disponible lo que no estaba disponible, y ahorrar fosfato, ¿correcto? Clarísimo. Si yo llego a destruir todo el fitato al máximo, le saco sus 6 fosfatos, lo que me queda es el inositol. El inositol es una sustancia que promueve el crecimiento, favorable para los animales. Pero para llegar a esto hay que invertir en una gran dosis de fitasa. Mientras tanto, acá mismo digo, ¿dónde está el calcio? Acá no hay calcio, señores. Acá lo que hay es hidrógeno, oxígeno, carbono y fósforo. Acá no hay calcio. Luego voy a decir por qué dije lo del calcio. Los ingredientes vegetales tienen bastante o menos contenido de fitato. Polvillo de arroz, maíz, soya, todos los ingredientes vegetales van a tener mayor o menor contenido de fitato. No se pueden escapar. Y de hecho, hay empresas que se dedican a analizar cuánto fitato hay en el alimento final que come un cerdo, un lechón, un gorrino, una marrana. En una marrana hay bastante, 0.38 de fitato.
En un lechón puede haber 0.21, 0.15, dependiendo de qué tipo de fórmula estés usando. Entonces, hay bastante sustrato como para que una fitasa pueda ayudar y trabajar rompiendo al fitato. Porque yo quiero dejar bien claro que el fitato es un elemento antinutricional. Perjudica la buena digestión del alimento. Y eso es algo que me preocupa mucho, sobre todo en los lechones, porque son animales inmaduros. Mire usted, este experimento demuestra cómo agregando fitato, que es lo mismo que decir fosforofítico, agregando fitato a un alimento de animales, el requerimiento de calcio fue incrementado. ¿Pero qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es que el fitato atrapa calcio. El fitato no tiene calcio, ¿cierto? O sea, dentro del fitato no hay calcio, pero sí atrapa calcio y lo desperdicia. Y como lo desperdicia, yo necesito ponerle más calcio a ese alimento porque ha habido desperdicios de calcio por parte del fitato. Creo que está clarísimo. El IP6 no es el único elemento antinutricional. Si usted utiliza IP5, sigue fastidiando. IP4 sigue fastidiando. Sigue fastidiando, pero claro, cada vez menos. Un IP3 ya es menos fastidioso de la buena digestión del alimento. Un IP2 ya no fastidia casi nada, un IP1. Entonces, la idea que yo planteo para ustedes es usar una fitasa en suficiente dosis que nos permita destruir al máximo posible el fitato para poder disminuir su efecto antinutricional, que por ahora es desperdiciar calcio. Pero en esta lámina les muestro que también significa desperdicios de hierro. El fitato ocasiona una mala absorción de hierro. Este es un experimento donde cuando se agregó más fitato al alimento fosforofítico, acá está, la absorción de hierro disminuyó bastante. Y esto lo menciono porque hay situaciones bien estudiadas que en aves pueden tener un impacto sobre enfermedades metabólicas. También se estudió cómo el moco intestinal, la mucina, a través del ácido ciálico, permite medir la producción de mucina. Animales que recibieron una dieta purificada produjeron un poco de moco intestinal. Se le agregó fitasa, FTU, prácticamente la producción de moco fue casi la misma. Pero en este tercer grupo de animales se le agregó fitato, IP6. Y cuando se agregó fitato, la producción de moco intestinal fue diferente. Gran producción de moco intestinal. Pero cuando al tercer tipo de alimento se agregó fitasa, FTU, la producción de moco intestinal disminuyó. ¿Y esto qué implica que produzca más o menos moco intestinal? Bueno, le cuento que el moco necesita aminoácidos para producirse. El moco necesita energía para producirse. Por tanto, la producción adicional de moco intestinal involucra pérdidas endógenas ocasionadas por el fitato. Y la fitasa, en su acción, destruyendo el fitato, nos ahorra las pérdidas endógenas que tendríamos por el fitato. Entonces estoy hablando de aminoácidos y energía, y estoy hablando de cómo una fitasa trabaja en este nivel. En el cerdo se han hecho experimentos donde se demuestra que un alimento bajo en fitato, bajo en fitato, un alimento bajo en fitato, acá low, bajo en fitato, tiene una mayor digestibilidad en energía y proteína que un alimento elevado en fitato. Por lo mismo que digo, el fitato es un antinutriente, perjudica la buena digestión del alimento a nivel de energía y a nivel de proteína cruda. El fitato. En este segundo gráfico muestro cómo los cerdos, en este caso eran lechones, alimentados con una dieta sin fitato o con fitato, presentaron una ganancia diaria de peso, mejor cuando consumieron un alimento sin fitato. Los animales que consumieron una dieta sin fitato tuvieron una mejor conversión alimenticia, a diferencia de los animales que comieron un alimento con fitato. Respaldo y vuelvo y digo, el fitato es un antinutriente. Perjudica la buena digestión del alimento
y por lo tanto el buen desempeño del animal. Por lo tanto, yo voy a estar interesado en ver cómo destruirlo. Se ha estudiado que la destrucción de fitato causa una mejoría gradual en los parámetros de conversión alimenticia. Acá se muestra cómo fitasa 500, fitasa 1000, fitasa 1500, disminuye la conversión alimenticia. Eso significa que hace el animal más eficiente, produce mejor, porque está eliminando usted el antinutriente, fitato. Entonces yo quiero volver a recomendar. Hay que usar fitasa, sí, pero yo veo personas en campo que usan una pizca de fitasa y es que no están logrando una buena destrucción del efecto antinutricional del fitato. Hay que usar una dosis adecuada que nos permita una destrucción amplia del fitato. Ya, si usted quiere ir a un concepto y llegar a liberar al inositol, va a tener que usar un concepto de superdosis. Pero sin llegar a superdosis, yo planteo que usemos una dosis amplia de fitasa que nos permita evitar los efectos antinutricionales que causa el fitato. ¿Qué más causa el fitato? Mire usted, este experimento bien documentado, científico, se hizo en cerdos, pero sin duda es válido para aves y cerdos. Ambos son monogástricos. Pero en el cerdo se probó cómo aumentándole fitato a su alimento, a un sistema donde se estaba digiriendo los alimentos, el funcionamiento de la pepsina, que es una proteasa del estómago de los cerdos, disminuyó rápidamente el funcionamiento de la pepsina, ¿producto de quién? Producto del aumento en la dosis del fitato. Entonces el fitato, señores, perjudica la buena digestión de la proteína del alimento, porque atrapa los aminoácidos de la pepsina y los bota en el excremento. También el fitato afecta otra enzima del animal, la amilasa. La amilasa se perjudica en su actividad cuando el alimento tiene fitato. Comparemos, acá hay dos grupos. Un alimento normal en fitato, 0,22, y un alimento alto en fitato, 0,44. ¿Dónde la actividad de la amilasa es menor? Acá, porque acá hay el doble del fitato que en el sistema de acá. La actividad de la amilasa está bien perjudicada. Pero cuando tanto en el sistema normal del fitato o alto en fitato se agrega fitasa, ¿ok? 100 gramitos de fitasa, aumenta rápidamente y estadísticamente la actividad de la amilasa, recupera la actividad. Acá también recupera la actividad de la amilasa. Si le agregamos 200 gramos en vez de 100 gramos, numéricamente hay algo, pero estadísticamente es lo mismo. ¿Ok? Entonces estoy hablando que la fitasa influye en el funcionamiento de la amilasa. ¿Y qué cosa hacía la amilasa? Rompe el almidón. Y romper el almidón significa obtener energía. La amilasa ayuda a la pepsina. ¿Y qué significa pepsina? Digestión de proteínas, aminoácidos y proteínas. Entonces yo ya entiendo por qué un proveedor de fitasa me muestra una matriz de fósforo, ya está, de calcio, de aminoácidos, de proteína y de energía. Ya entiendo. Si alguien me pregunta, luego le explicaré cómo sale el sodio, pero no quiero alargar la historia. Pero todo esto tiene un fundamento. ¿De dónde sale? ¿Cómo sale? Porque el proveedor serio pone datos reales. El proveedor chino y genérico seguramente me inventará diferentes datos acá. Acá tengo un proveedor genérico que me da una matriz simplificada, no obtuvo más datos, y estos datos son en algunos casos criticables. Criticables porque sabemos que el nivel de calcio es mayor que el nivel de fósforo en una matriz. Eso se cumple acá. Acá no se cumple y acá está al revés. Y otro error de esta matriz genérica es el siguiente. Y este es el motivo por el cual muchos científicos critican a la fitasa. Fósforo. Acá dice fósforo y acá dice fósforo disponible. Lo que quiere decir que este es fósforo total. Error, pues. La fitasa no tiene fósforo. La fitasa libera fósforo del fitato. Pero no es un fósforo, pues, analizable. Si usted analiza la fitasa, no tiene fósforo. Es equivocado poner fósforo total en una matriz de una fitasa.
Lo que se debe poner es fósforo disponible. Oiga, ¿y qué pasa con el calcio? Ah, lo que pasa con el calcio es que no existe todavía calcio total, calcio disponible. Lo que existe es calcio total, perdón. Eso es lo que existe. Aún no está el concepto del calcio disponible. Cuando esté disponible ese concepto, se utilizará. Mientras tanto, es lo que hay. La gente dice que cualquier fitasa da lo mismo. No obstante, estos grupos de investigadores alemanes estudiaron varias fitasas comerciales con nombre y apellido, está publicado esto en internet, y observaron que son diferentes. Voy a mirar la KM, la constante de Michaelis-Mendel. De este grupo de enzimas, estos dos tienen la mejor KM. Mientras más baja, mejor. Pero ¿sabe qué? Mirando otros parámetros de evaluación que son importantes. Por ejemplo, el aditivo que vas a usar, ¿soporta jugo gástrico o no soporta? Pues estos dos productos de acá no soportan jugo gástrico. Se queman, se digieren con el jugo gástrico. Entonces no me sirven al final. Así que me quedaré con alguno de estos que tenga un KM bajo y que tenga una resistencia buena al jugo gástrico. Yo me pregunto si los aditivos estos que venden para ahorrar energía al día de hoy tienen pruebas de este tipo, pruebas de soporte de jugo gástrico o no soporte. Porque si no, ¿de qué vale si se van a digerir con el jugo gástrico? Entonces, el fitato impacta también, caballeros, en los aminoácidos específicos. Yo puedo tener una dieta sin fitato, o con poco fitato, o con mucho fitato, y lo que diferencia es la digestibilidad verdadera de estos aminoácidos. Mientras menos fitato haya, habrá más digestibilidad de los aminoácidos. Entonces ya usted está entendiendo por qué una fitasa tiene matriz de aminoácidos. No es por gusto. Ejemplos donde dietas con superdosis de fitasa, dosis altas de fitasa, que intentan romper al máximo el fitato, mejoran la digestibilidad de los aminoácidos. Este concepto de superdosis de fitasa, caballeros, está bien publicado, en donde el señor Stewart y sus amigos demostraron que dosis altas de fitasa alimentadas o suministradas a berracos adultos mejoró la concentración del semen y la eficiencia reproductiva. Las implicaciones de este estudio son que la superdosis resultó en un incremento en la producción de esperma, sin afectar negativamente la calidad del semen. Se obtuvieron 3 dosis de semen adicionales por eyaculado. Esto equivale aproximadamente a un 11% de un incremento en las dosis de inseminación producidas por berraco por año. ¿Producto de qué? Producto de usar el concepto superdosis de fitasa en el alimento de estos berracos. Interesante concepto. Las fibras no son utilizadas bien por los cerdos. No tienen las enzimas suficientes. No obstante, existen hoy en día silanasas, rompen silanos, arabinos silanos, y nos permiten liberar energía, ahorrar energía, y nos permiten producir prebióticos internamente dentro del animal. Prebióticos que van a favorecer. Yo puedo comprar prebiótico en la tienda y agregarle el alimento de mis animales y observaré que mejora la conversión alimenticia. Pero también usted puede echarle silanasa al alimento de sus animales y observará que se produce un resultado similar, la mejora en la conversión alimenticia. Y entre otras cosas, la explicación es que al interior de este animal se está produciendo prebióticos a partir de la fibra. Por eso existen matrices que tienen aporte de energía, aminoácidos, porque la fibra estaba atrapando nutrientes o sustratos del alimento que el animal no podía digerir, y al romperse esa red de fibras o jaula que le llaman algunos, el animal puede aprovechar mejor los sustratos que están ahora expuestos y poder ahorrar hasta 100 kilocalorías y un poquito de aminoácidos. Entonces, ya he mostrado que a veces lo que el nutriólogo formula no es lo mismo que el que prepara el alimento porque pesó mal,
porque se confundió de insumo, porque usó un producto genérico que no tiene la misma calidad de aporte nutricional, y lo que come el animal a veces no es lo que yo pensé que iba a ser. Entonces hay errores diferentes en el proceso de la preparación y la alimentación animal. No quiero dejar de mencionar la importancia del intestino. Hoy en día, para el intestino existen muchísimos aditivos, prebióticos, probióticos, aceites esenciales. No obstante, yo estoy muy convencido que los ácidos orgánicos del tipo butírico son los más efectivos y dentro de ellos los líderes para fortalecer el sistema inmunológico, crecer las vellosidades intestinales, reparar los daños y absorber mejor el alimento. Y de pasada, matar bacterias patógenas, gram negativas, como Escherichia coli y Salmonella. Y eso es supremamente importante. Entonces, yo recomiendo la formulación por etapas. Mientras más etapas tenga, es mejor. Es decir, usted puede tener crecimiento 1, crecimiento 2 y acabado. Pero también podría ser crecimiento y acabado. Mientras más etapas tenga, más específica la nutrición y puede tener ahí un ahorro en economía, en dinero, por darle un alimento cada vez más exacto a la edad del animal. Hay empresas con las que preparo dietas para machos, dietas para hembras. Sería algo más exacto para evitar desperdicios de nutrientes y buscar un poco la economía por ahí, preparando dietas diferenciales. Es momento de disminuir los márgenes de seguridad en base a análisis de laboratorio que le permitan tener una mayor certeza de cuántos nutrientes tiene sus ingredientes o su alimento. Sí, hay oportunidades de ingredientes alternativos. Lamentablemente, muchos de ellos ya se acabaron. No obstante, quedan por ahí unos que otros y van surgiendo nuevos. Sin duda, Alimencorp dispone de un ingrediente como es la harina de carne, que es una gran alternativa al momento por su calidad y precio. Los aminoácidos industriales venían siendo una gran opción para ahorrar soya, torta de soya. Lamentablemente, en este último mes, han subido de precio que da miedo. Pero bueno, siempre igual será útil usar para evitar usar tanta torta de soya. Hay que usar aditivos, pero no todos. O sea, yo no puedo tener tantos aditivos en una fórmula, no es mi idea. Para mí el alma de una fórmula no son los aditivos. ¿Correcto? Los aditivos ayudan en la medida de lo posible, los necesarios y mínimos. Habrá que pensar cuáles son los más importantes y descartar otros, porque no estamos para agregar tantos aditivos al día de hoy. Estamos para sacar cosas por el tema de costos, ¿no? Y las enzimas. Nadie duda que las enzimas son lo más consistente y demostrado para mejorar la economía de un alimento. Fitasas, nadie duda. Silanasas, en segundo lugar. En un tercer lugar podríamos ubicar a una proteasa. Pero la verdad de las cosas es que yo al momento sostengo que el tema de las proteasas es un tema de futuro, porque digerir a las proteínas no es tan fácil. Usted cuando cena de noche un churrasco, no se da cuenta que es difícil digerir al churrasco, a esa carne, es complicado. Va a tener problemas, va a estar dando vueltas en la cama, así que se va a acostar. Digerir proteínas no es tan fácil. Así que, porque hay proteasas ácidas, proteasas alcalinas, es una ciencia que está en pleno desarrollo. En algún futuro, digo yo, será muy útil. Al momento se usan dosis altas de proteasas que son un poco caras. Entonces yo creo que con una buena fitasa y una buena silanasa es más que suficiente. Dejo acá mi correo, mi teléfono para algún contacto posterior. Muy encantado de estar acá. Y quiero mostrar algo final, chiquitito nada más, chiquitito. Una simulación de una formulación de raciones muy rápida. 5 minutos me demoro, Samuel, para terminar esto. Lo hago así. Conforme, ingeniero, está bien. Vamos a hacerlo acá. Como que vamos dando tiempo para que sigan haciendo las preguntas los participantes. Ah, ok, correcto. ¿Se puede ver mi pantalla? Ok, sí, conforme. Ok. Se ve. Acá tengo, caballeros, una simulación de varias fórmulas, pero del mismo tipo de fórmula, crecimiento de cerdo. Estos son los parámetros nutricionales que he escogido
todas estas fórmulas van a obtener los mismos parámetros nutricionales, o sea, isonutricionales. Pero la primera columna de estas fórmulas tiene un valor de costo de 1.891 soles, la tonelada. En esta primera columna no usé ninguna enzima. En la segunda columna estoy usando una fitasa que cuesta 20 soles el kilo, bien barata ella. Uso 100 gramos. Y producto de su matriz tengo un alimento de 1.860 soles. Realmente conviene usar este producto. Yo espero que funcione, ese es otro tema. Yo espero que el producto me dé la talla, ¿no? Porque si lo que está escrito en el papel de su matriz es una invención, me voy a ir de cara. Lo que va a ocurrir es que el cerdo no va a crecer bien, va a tener problemas de crecimiento. Pero asumiendo y confiando en el proveedor, diré que son 100 gramos por tonelada y me conviene. Pero en la tercera columna doy uso de otra fitasa, fitasa 1, dice, ¿no? Esta fitasa es la más cara del Perú o carísima, 100 gramos por tonelada. Ok, de primera instancia mucha gente va a decir, no, olvídate, esta de acá rechazo. Mejor uso la de 20 soles, sale más barato. Eso cree usted. Pero cuando usted formula con esta fitasa 100 gramos por tonelada, que cuesta 85 soles el kilo, debido a su matriz nutricional, el alimento sale más barato que con la fitasa barata. O sea, acá quiero dejar la lección bien claro. Cuidado que lo barato puede salirte más caro al final. El animal no come enzima, el animal come alimento, y el alimento con la fitasa cara sale más barato. Y es lo que me conviene. Pero mucha gente de compras, de logística, a veces no ven así la cosa. Compran cualquier fitasa, lo aplican y piensan que funciona igual. Y no es igual. Y si no, pregúntele a esos alemanes que hicieron el estudio donde vieron que las fitasas no son iguales. En la cuarta columna, yo quiero aplicar mi concepto de lograr destruir el fitato al máximo posible. Yo dije usar una fitasa en forma amplia. No un poquito, en forma amplia. 150 gramos en vez de 100 gramos por tonelada de esa fitasa costosa me brinda un ahorro económico adicional al bolsillo por su matriz y de paso estoy destruyendo más al fitato. Estoy yéndome del IP4 al IP3 y es bueno destruir más al fitato porque el fitato es un antinutriente. Creo que se entendió. En mi quinta columna aplico mi fitasa, 150 gramos por tonelada, y luego le agrego una silanasa. Una silanasa, y lo cual me lleva a un menor costo de alimento. Oiga, pero ¿cómo va usted a usar una silanasa si cuesta casi 100 soles? Es carísimo. Sí, señor, pero con su matriz nutricional y su dosis de trabajo me permite un alimento más barato. Hay gente que todavía veo que usa productos antiguos, multienzimáticos, de 1 kilo por tonelada, que cuestan de repente 25 o 30 soles. Es el mismo concepto. Lo barato puede salir caro. Esto es muy potente y con 100 gramos tiene un impacto económico importante. ¿Qué es lo que está disminuyendo en estos casos? Veamos el FOSBIC. El 13 para 8, para 5, para 4. Lo que está disminuyendo bastante con el uso de la fitasa es el fosfato. Lo que está disminuyendo con el uso de la silanasa es el aceite. El aceite está disminuyendo también, mire, ve, casi 10 kilos de aceite, qué sé yo. Esto se formula y de esa manera sale el resultado. ¿Correcto? Las enzimas son lo más concreto para ahorrar energía. En el caso este, silanasa. No obstante, hoy día hay otras opciones que por ahí se mencionan, que están en evaluación y en discusión. Yo quiero terminar esta charla diciendo lo barato sale caro. No obstante, quiero mostrar mi dieta, mi dieta control. Acá voy a sacar una dieta en donde apliqué proteica. Proteica es un ingrediente que fabrican y producen los amigos de Alimencore y lo estudian y lo investigan, eso es lo bueno. Puede costar, mira, yo he trabajado torta de soya a 2 soles 40 y un proteica yo lo tengo acá a 2.45. Esto puede variar más o menos, ¿no es cierto? No obstante, proteica tiene como 60% de proteína.
La torta de soya tiene como 47. Ya está. No hay que hacer muy matemático para darse cuenta que va a ser útil. Ya depende cuánto le quieras poner. Yo estoy siendo acá conservador, 50 kilos por tonelada. Y el ahorro se pone interesante. Por tonelada. Multiplique usted por cuántas toneladas prepara y verá la conveniencia económica de usar un producto como proteica que tiene sus aportes de energía y aminoácidos. Así que, pero hay que tener cuidado, porque como todo en la vida hay calidades. Yo conozco proveedores, no puedo decir nombres, que pueden tener un precio de 2 soles el kilo. Sí, claro, proteína, 50, 60. Pero cuando usted lo usa, en vez de tener un éxito, lo que va a tener es casos de intoxicación, rechazo en el consumo de alimentos porque huelen a rayos y el cerdo detecta, y lo que va a tener es mala producción, porque el producto es de mala calidad. Entonces, yo estoy muy confiado y estoy muy seguro también, perdón, de la calidad de proteica. Yo he ido a la planta de ellos, sé que son una empresa seria, formal, que tiene procesos rigurosos de control de calidad para garantizar un producto inocuo, porque de eso se trata, que sea inocuo. Nutritivo lo es, pero también tiene que ser inocuo, porque si no, me causa problemas y eso es lo que no queremos. El negocio es para todos. Todos tienen que ganar y ganar. Así que creo que está bastante clara la posición de esta explicación. Como todo, hay calidades, cuidado que lo barato sale caro y buscar bien a un buen proveedor para que nos dé garantía con lo que nos está ofreciendo. Muchísimas gracias. Ahora sí, Samuel. Excelente, ingeniero William. Muchas gracias por tan brillante exposición. Tenemos acá algunas preguntas. Voy a proceder a hacérselas, por favor. El señor Juan Díaz nos dice, por ejemplo, ¿el maíz debería ser extruido en lechones? ¿Y cuál debería ser su nivel de uso en esta etapa? Oh, perdón. Ya. Efectivamente, bueno, lo ideal que los lechones son bebés, necesitan un alimento cocinado, claro que sí. Sería lo ideal usar un maíz extruido, claro que sí. O un alimento cocinado en realidad, un alimento peletizado, diría yo. Un alimento peletizado que es cocinado 70, 80 grados, 70 grados, sería lo ideal. Y dentro de eso, el arroz es un gran ingrediente para reemplazar al maíz. En los cerdos es bastante notable su impacto. Y el maíz o el arroz pueden ser cocinados. Sería más digestible. Y otra, el tema es el costo, pues. El tema es la logística de llevarlo, cocinarlo, regresarlo. Pero muchas veces los lechones valen la pena. En los lechones no busco costo, bajar costo. Busco mejorar desempeño. Entonces sí, a mí me gustaría usar un maíz o un arroz cocinado. En mis lechones sí. Si pudiera hacer todo ese 40, 50% todo cocinado, para mí encantado. Los lechones también. Entonces, el tema es, a veces la logística no es tan fácil lograr todo este proceso, pero sí, sería lo ideal. Y bien molido, ¿eh? Bien molido. Así es, Samuel. Conforme, ingeniero. La siguiente pregunta. El señor Carlos Vallejo nos pregunta, en zonas calurosas, ¿qué debemos tener en cuenta en la ración para que los cerdos con bajo consumo no tengan problemas en su desarrollo? En zonas calurosas, lo que hay que atender es en la infraestructura. Yo no puedo ponerle en el alimento un ventilador, ¿cierto? Yo no puedo ponerle hielo en el alimento, ¿cierto? Yo no puedo solucionar todos los problemas por el alimento. La gente me pide, pero yo no se puede. Si el problema es medio ambiente, usted tiene que atacar al medio ambiente. Para eso hay climatización, para eso hay aislantes térmicos, sustancias aislantes, techos altos, para eso hay ventilación forzada, panel, una serie de tecnologías. Usted tiene que buscar ahí una solución. Pero dentro de la alimentación, ok, yo puedo dar algunas sugerencias. Una sugerencia interesante es formular la dieta en función al consumo de alimento.
Porque si el consumo de alimento está limitado, los animales están recibiendo menos cantidad de nutrientes. Entonces el desempeño va a ser menor. Yo puedo compensar corrigiendo eso y concentrando más la dieta para asegurarme que en ese poco que comen, comen lo que necesitan. Eso yo puedo hacer. Una factorización de los nutrientes en función al consumo de alimento e intentar, pero quiero insistir en estos. Yo no puedo ir en contra del clima, o sea, ¿cómo te explico? Si el clima es muy fuerte, muy caliente, lo normal, lo natural es que la máquina animal baje su producción, porque si produce más, se calienta más, ¿no es cierto? Entonces, lo natural es que el animal en un clima caliente baje su consumo y su rendimiento. Yo por eso espero que usted arregle el ambiente, corrija el ambiente, porque si a mí me va a pedir que yo concentre más la dieta para intentar que el animal produzca normal como debería ser, eso me va a generar más calor corporal, más calor de esa máquina animal. Puedo generar un colapso, o sea, es una cosa que no lo veo tan natural. Yo por eso vuelvo a insistir en que deberíamos manejar la climatización del ambiente para hacer frente a un ambiente tropical, ¿correcto? Y poder enfrentarnos mejor porque darle más combustible a ese motor, lo que hacemos es encender más al motor. Y si eso es parte del problema, el calentamiento, el estrés calórico, pues voy a enfrentarme en un círculo vicioso, ¿no? En fin, es un tema bastante polémico, en realidad motivo de algún webinario con algún especialista, en realidad, Samuel. Así es, ingeniero, muy interesante. Perfecto. Tenemos acá una pregunta también de la señorita Yolanda Rojas. Dice, ¿cuáles son los niveles de fibra adecuados para cada una de las etapas, incluyendo, ¿no?, inicio, crecimiento y acabado? ¿Cuál recomendaría usted que son los niveles adecuados? No, no trabajo con niveles de fibra en lechones, en gorrinos. Yo le pongo lo mínimo posible. O sea, ni afrecho utilizo, imagínense usted. Donde sí me fijo en los niveles de fibra es en las marranas. En las marranas sí que hay necesidad de colocar niveles de fibra del orden de 4,5% de fibra cruda, 5% de fibra cruda. Ahora el nuevo manual de PIC que estaba yo mostrando nos hablaba de 10-11% de fibra neutrodetergente. Esto va a significar que un alimento de marrana tenga 240 kilos de afrecho de trigo, marrana gestante. Esto puede significar que un alimento de marrana lactante pueda tener 80 kilos de afrecho de trigo, más o menos. Entonces, yo me preocupo por la fibra en marranas, más no en lechones ni en gorrinos. Lo que yo busco es un alimento más cargado en nutrientes, de más digestibilidad, y no me preocupo tanto por el estreñimiento, como si lo hago en marrana, donde a veces hay casos de este tipo. El problema es que a veces no hay afrecho, ¿no? Y por algún motivo, si la persona se llama de trópico, y por algún motivo no le tengo tanta fe al polvillo de arroz, ¿eh? Ustedes que están en la selva, quizás me saquen esa duda, porque para mí no me trabaja igual el polvillo de arroz que el afrecho de trigo. Y mira que el polvillo de arroz también tiene fibra, pero por algún concepto que todavía no comprendo bien, no me trabaja tan bien como el afrecho de trigo. Entonces, yo confío un poco más en la fibra del afrecho de trigo como preventivo de estreñimiento, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, Samuel. Samuel. Ingeniero, una consulta de señor Gerardo nos dice, ¿recomienda usted la utilización de harinas de proteína animal dentro de las fórmulas de cerdos? Hablé en mi presentación. La proteína animal, hay varios tipos de proteína animal. En general diremos que es más digestible, ya está. Pero también en general diremos que hay algunas que son de más riesgo y otras de menos riesgo. En lechones, yo quiero usar proteína animal de riesgo mínimo. No importa que sea caro,
no importa que sea costoso. Ejemplo, plasma. Pero ya en gorrinos y en marranas, donde son animales maduros, con un sistema inmunológico ya desarrollado, ya no tengo inconveniente en usar proteínas que tengan cierto riesgo, ¿no es cierto? Como una harina de pescado, como una harina de carne y hueso, que siempre tienen un riesgo de qué? De que el producto está oxidado, de que el producto tenga histaminas, de que el producto no haya sido bien procesado y bien conservado. Entonces, el riesgo lo asumo en gorrinos y marranas, pero no quisiera ese riesgo en lechones. En lechones me voy a la calidad, a lo bueno, a las cosas, no importa caras, hemoglobina, aislado proteico de soya. Ahora los amigos de Alimencor han traído un fermentado de soya, excelente, interesante, mejor que la torta de soya, ¿ok? Ese tipo de cosas me gustan en lechones, pero en gorrinos y marranas sí que se usa otro tipo de productos de origen animal. Así es, Samuel. Excelente, ingeniero Julián. Bueno, ya estamos terminando el presente webinar. Agradezco mucho a usted por su tiempo y por tan excelente exposición. Y también voy a pedir y voy a invitar a todos los participantes para que puedan llenar nuestra encuesta que aparecerá al final del presente webinar. Ingeniero, muchas gracias a nombre mío, a nombre de la empresa Alimencor, y sus palabras finales, por favor. Muchísimas gracias, Samuel. Muchísimas gracias a todos los participantes. Espero haber contribuido con algunos conceptos fundamentales. El tema es mucho más amplio. En todo este tiempo de pandemia nos venimos capacitando cada vez más y más detalles con expositores extranjeros, con mucha experiencia. Así que los invito a seguir capacitándose, aprovechando este tiempo de permanencia en casa y a poder apostar a la calidad. Yo creo que la lección mía es fundamental. Lo barato puede salir caro. Tenemos que confiar en un buen proveedor que nos asegure garantía y calidad y resultados, eh, porque, repito, insisto, muchas veces lo barato nos sale caro y después estamos llorando que estamos con malas producciones. Así que hay que asegurarse de los buenos proveedores y de los buenos productos y de los buenos profesionales. Muchísimas gracias, Samuel, y a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias.